Buenos días compañeros, buenos días profesor. Hoy les voy a hablar sobre la Revolución Mexicana y les voy a decir sobre la fecha de inicio y de culminación. Actualmente no existe un consenso sobre cuándo terminó el proceso revolucionario. Algunas fuentes lo sitúan en 1917 con la proclamación de la Constitución mexicana, algunas otras en 1920 con la presidencia de Adolfo de la Huerta o en 1924 con la de Plutarco Elías Calles. Bueno, yo les voy a decir uno de los personajes principales de la Revolución Mexicana. Uno fue Porfirio Díaz, que fue presidente en 1876 y de 1877 a 1880, así como de 1884 a 1911, logrando con su larga permanencia en el poder varios progresos muy significativos para el país, como la implementación de una ambiciosa red ferroviaria que en su momento comunicó a varios puntos de la República muy apartados entre sí, o la apertura de varios sectores económicos e industriales. Fue derrocado por la revolución iniciada por Madero, que buscaba la no reelección en 1910. Murió en la ciudad de París en 1915. Bueno, yo les voy a hablar sobre otro personaje. Es Francisco I. Madero. Madero creó su propio partido, el Nacional Antirreeleccionista, en 1909, cuyo movimiento cobró tal fuerza que el mismo presidente Díaz se vio obligado a encarcelarlo. Desde su prisión, Madero suscribió el Plan de San Luis, cuya máxima era la no reelección de Porfirio, encabezando un movimiento que terminaría derrocando al general Díaz en 1910 y 1911. Bueno, otro personaje fue Zapata, que es sin duda un símbolo máximo de la Revolución Mexicana. Sus ideales de tierra y libertad lo llevaron a proclamar en 1911 el Plan de Ayala, documento que exigía a los dueños de las haciendas la devolución de las tierras de la clase trabajadora, la campesina. Fue traicionado por el coronel Jesús Guajardo y asesinado a la entrada de la hacienda Chinameca en 1919. Otro personaje importante es Francisco Villa. Es uno de los mexicanos más famosos en el mundo, y eso quizás se deba a que después de secundar la revolución de Madero y colaborar con Venustiano Carranza para vencer al general Huerta, siempre se mantuvo en franca rebeldía contra todo el sistema impuesto, incluso contra el mismo Carranza, con quien combatió años después. Su fama de gran militar lo llevó a vencer a los enemigos de las fuerzas oficiales en Zacatecas e incluso a hacer una pequeña incursión militar en Columbus, Estados Unidos. Venustiano Carranza, después de derrotar a Huerta, fue presidente de 1917 a 1920. A él debemos la convocatoria al Congreso que el 5 de febrero de 1917 promulgó la Constitución, que actualmente rige a nuestro país. Murió asesinado en Puebla en 1920. Ahora les voy a decir el desarrollo cronológico de los eventos ocurridos durante la... En 1910, Francisco I. Madero promulga un plan revolucionario llamado Plan de San Luis, donde se desconoce a Porfirio Díaz como presidente e incita a la población a levantarse en armas el 20 de noviembre. En 1911, Emiliano Zapata promulga el Plan de Ayala, a fin de que para que se les restituyeran las tierras a los campesinos. En 1913, Victoriano Huerta traiciona a Madero, a lo que se le llama decena trágica, por lo que Madero es aprehendido y asesinado. Entre 1913 y 1914, en contra de Huerta, Francisco Villa y Venustiano Carranza realizan levantamientos en el norte y Emiliano Zapata en el sur. En 1915, Venustiano Carranza es nombrado presidente de la República. En 1916, los líderes revolucionarios se reúnen en Querétaro para formular una constitución. El 5 de febrero de 1917 se proclama la nueva Constitución de 1917. Y bueno, eso fue todo sobre el tema.